Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Un fraterno saludo de paz y bien a cada uno de ustedes. Estamos en este momento con un programa aquí desde nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia, donde cada vez siempre el Señor nos da un mensaje nuevo, nos da una palabra nueva. Bendito y alabado sea el Señor por todo lo que Él nos da. Siempre nos da momentos muy especiales. Empezamos este momento entonces invocando la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, te doy gracias, Señor, por este momento. Que seas tú el que hable a través de nosotros, que seas tú el que tenga esa palabra viva para nuestras vidas, que podamos ser un instrumento de tu amor y que tú nos hables a nuestros corazones. Que seas tú, Señor, el que dirija este instante. Gracias, Padre Santo, por ese amor y misericordia que tienes para con nosotros, por la paciencia que nos tienes. Bendito y alabado seas, y que el Espíritu Santo sea el que dirija este instante. Gracias, Padre eterno. Bendito y alabado seas tú. Amén y amén. Bueno, muy bien. El tema complementario a lo que hemos venido hablando tiene que ver el por qué nosotros no perseveramos, por qué nosotros no mantenemos una constante. De eso hemos venido hablando en nuestra comunidad y quisiera que hoy hiciéramos énfasis. ¿Qué dificultad tenemos para perseverar? ¿Qué dificultad tenemos para ser constantes frente a las cosas? ¿Qué nos limita? O sea, ¿qué argumentos tenemos en nuestra cabeza, en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestra familia, para que no seamos perseverantes en el Señor, para que no seamos fieles? Una hermana nuestra de la comunidad dijo eso con la fidelidad. Qué precioso comparar la palabra perseverancia con fidelidad, porque la fidelidad del Señor es eterna, la fidelidad de Él es infinita. Entonces la fidelidad y la perseverancia de una u otra forma van de la mano. Entonces el tema que tenemos para el día de hoy hace parte de esa perseverancia, porque a pesar de los momentos difíciles que vivenciamos, que tenemos, no somos perseverantes. ¿Qué nos causa dificultad para mantenernos fieles a los compromisos que establecemos? En especial, pues lógico que es desde la parte espiritual que queremos hablar. Entonces, ¿qué es lo que nos hace que no seamos perseverantes? ¿Qué más, Mónica? ¿Cómo estás? Muy bien. Saludo a todos los que nos escuchan. Dios los bendiga. Es un tema bien interesante, sobre todo para estos tiempos tan espectaculares, porque son los tiempos donde se van a probar esos momentos donde vamos a perseverar, donde vamos a desarrollar nuestro carácter, porque básicamente en las dificultades es que se prueba nuestro carácter, y nuestro carácter se forma también en la perseverancia.
Entonces, es un tema muy hermoso y además un tema que podemos mirar. Hay un texto espectacular que dice en Santiago 1:12, dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a todos los que le aman. Y qué bonito tema para este momento, Rafa. Qué bonito tema, sobre todo en el marco de este pasaje bíblico, porque habla de que siempre, o sea, hay que perseverar bajo la prueba. No es nada sencillo, y yo digo que una de las cosas que más desarrolla la perseverancia, el carácter de uno, precisamente son las pruebas que se presentan a nivel de la pareja, a nivel de la familia, porque para estos tiempos que estamos tan presionados, tan como encerrados, realmente estamos en un momento bien difícil. El Señor nos está probando realmente qué carácter nosotros tenemos, hasta dónde nosotros tenemos perseverancia, hasta dónde tenemos paciencia, hasta dónde mantenemos nuestra fe, nuestra esperanza, hasta dónde realmente tenemos el carácter formado para el camino que Dios espera de nosotros, porque precisamente eso es lo que el Señor está haciendo, está formándonos, porque asimismo, pues en la palabra dice que a nosotros, o sea, los creyentes, nos van a perseguir, ¿no? O sea, si persiguieron a Jesús, a nosotros también nos van a perseguir. Pero entonces, ¿qué va a ser nuestro carácter, nuestra forma de ser realmente para permanecer, para perseverar? Porque si nosotros vamos a mirar los testimonios que dieron los apóstoles, sobre todo también Pablo, que es el que tuvo unas persecuciones impresionantes, estuvo en la cárcel, mejor dicho, lo torturaron, hubo un momento que casi lo matan, apedreado, en fin, golpeado, perdón. Asimismo, él, sea como sea, siguió, perseveró, o sea, su carácter estaba formado para llegar hasta la meta. Y mire que el premio que el Señor está hablando aquí en Santiago 1:12 habla de que el premio, la corona, será la propia vida, o sea, darle la corona de la vida. Entonces es un tema muy hermoso, ¿cierto, Rafa? Claro que sí, y quisiera partir de los premios que tenemos cuando nosotros salimos triunfadores, porque es que el perseverar no es fácil, Moni, porque constantemente el mal siempre nos va a querer que nosotros nos desanimemos, que nosotros empecemos como a perder la fuerza constantemente. Él trata de quitarnos y darnos argumentos por donde sea. Es importante que estés muy pendiente de este tema, porque si tú no has sido perseverante, si te has llenado de argumentos, es importante que estés atento, porque hoy el Señor nos va a hablar a todos, que hace que nosotros no seamos perseverantes. Dice la palabra de Dios, Moni, que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino poder, de amor y dominio propio. De poder, de amor y dominio propio. Dominio propio. O sea que nosotros tenemos el dominio. Nos dio ese espíritu. Y dice que cual que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Y también dice que nuestras armas no son carnales. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. ¿Para qué, mi amor? Para derribar todo tipo de argumento. Todo tipo de argumento. Y nuestras armas no son carnales, o sea que necesariamente hay una lucha siempre, dice la palabra, entre huestes y potestades de maldad que andan en el aire, que nuestra pelea no es contra personas de carne y hueso, no es contra el esposo, no es contra el hermano, no es contra los hijos, no es contra la esposa. Pero nosotros nos aferramos a eso porque el mal nos quiere hacer ver que esa es la pelea contra las personas, y es contra huestes y potestades de maldad. A mí en esta semana, como Dios me está formando el carácter de una manera impresionante. Pero ha sido tremendo. O sea, cuando yo creo tener todo organizado, no sea las cosas como yo quiero. Pero bueno, tendré que aprender a ser humilde, porque cómo me cuesta.
cómo me cuesta, de verdad, y bendito sea mi Dios. O sea, tiene uno que doblegar ese bendito ego y esa prepotencia y esa altivez que uno tiene para poder realmente seguir los caminos del Señor. Porque a veces uno quiere las cosas como uno las quiere, pero el Señor tal vez no tiene ese propósito, tal vez no es para él, pero realmente uno siempre quiere. O sea, yo sufro mucho por eso, porque quiero que las cosas se me den, y tú pues has sufrido mucho conmigo por muchos años en ese sentido, Moni. O sea, tratar de que siempre yo haga las cosas de acuerdo a lo que yo quiero, y pueda que lo mío esté muy bien organizado, pueda que lo mío esté muy bien montado, ¿sí? Pero otra cosa es lo que piensa el Señor, Moni. ¿Sí me voy a entender? O sea, yo en eso, a mí me cuesta, o sea, lo reconozco que a mí me cuesta bastante dejar la voluntad de Dios más que mi propia voluntad. Porque a veces uno quiere ya montar algo y uno quiere hablar de algo específico y tiene que darse de esa manera, pero si el Señor no lo quiere, no se da. Y uno tiene que ser muy suave en ese sentido, porque de lo contrario uno va a estar siempre desanimándose, defraudándose, sintiéndose mal con la otra persona, porque uno le coloca demasiadas expectativas a los demás, y en ese sentido pues uno siempre va a estar defraudado. Y ese principio de por sí siempre me ha llamado mucho la atención, Moni, y es que entre más expectativas uno le ponga a las personas, más defraudado se va a sentir. Entonces de por sí es el hecho mismo de uno tratar de estar en estados de paz. A mí me cuesta, porque yo soy una persona muy iracunda, muy colérica, mi carácter, ¿no? Se hablan de temperamentos y de tipo de cosas los psicólogos, ¿sí o no? Los coléricos, lo que es la tipología, se llama la tipología, y de por sí yo soy colérico, ¿no es cierto? O sea, mi característica tipológica en personalidad es colérico. Eres un buen psicólogo. Entonces eso hace que de por sí siempre tenga la tendencia a estar como molesto, y es una lucha constante por tratar de que esté en mí una actitud mucho más tranquila, más sosegada, más serena. Me cuesta, pero bendito sea mi Dios por esas luchas, porque tengo que seguir perseverando frente a eso. O sea, porque si ya no soy materia, ya, ¿cómo se dice? Terminada. ¿Sí? No te has perfeccionado totalmente, pues, igual que yo, ni igual que todos. O sea, ya no soy materia terminada, o sea que todos los días tengo que estarme puliendo y tengo que perseverar constantemente contra esa, de pronto esa actitud que hace parte de mi personalidad, pero que necesariamente hay formas de poderla controlar, y de todas formas desde la parte espiritual, porque la espiritualidad pues me enseña desde el reconocer a mi Señor y el aprender de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Coléricos, por ejemplo, bien pudo haber sido ¿quién? A un personaje colérico, Pedro. ¿Quién? Colérico e impulsivo. Impulsivo, Pedro, ¿sí o no? Sí, Pedro. Otro, por ejemplo, del Nuevo Testamento, Pablo también fue muy colérico. O sea, como él pues, defendía sus posiciones y sus argumentos. Hay unos hermanos que son conocidos precisamente como los hijos del trueno. el guancho, ¿sí o no? Guancho era medio. Sí, precisamente se conocen precisamente rayo, por lo. Señor, que destruye esa ciudad. Los dos estaban en esa postura. La palabra. Los Boanerges, sí. De igual manera también Moisés, él era muy colérico. Mira que mató a un egipcio, pero todo después lo que tuvo cambió que pasar, ¿no? O sea que eso demuestra que realmente nosotros podemos cambiar. Elías salió corriendo, miedoso, todo temeroso. Imagínate Elías, increíble. Es que uno dice esos pasajes bíblicos que están, sí, que es cantidad de pasajes bíblicos tremendos. O sea, Dios, pienso que nosotros tenemos que empezar a reconocer que lo que hay en nosotros para no ser constantes. Bien puede ser cuestiones de personalidad, bien pueden ser heridas emocionales que tenemos, Moni. Heridas emocionales que nos arrastran y nos volvemos temerosos, muy miedosos, muy angustiantes, muy angustiosos. Nos volvemos, por esas heridas emocionales, nos volvemos unas personas tal vez muy impulsivas. O a veces se da por la misma situación de que de pronto de pequeños no nos prestaron la suficiente atención, entonces se vuelve uno violento, muy gritón de pronto,
que alega bastante precisamente como Por esa reconocer, por buscar. esa búsqueda de yo existo, pónganme cuidado aquí por favor, necesito, escúchenme, valórenme. Entonces también se vuelve uno violento con las palabras y a veces hasta con los mismos actos. Entonces es esa como esa necesidad de reconocimiento que hace que tú no tengas esa perseverancia, porque fácilmente una persona que ha sido desconocida, que ha sido rechazada, pues es una persona que muy fácilmente puede dejar de lado toda insistencia para alguna situación. Pero mi hermano Moni, también está el hecho mismo de la sobreprotección, porque la sobreprotección hace que las personas, como lo tienen todo, por ejemplo la gente que tiene tanto dinero, los dejan sueltos como a los niños como caballitos, ¿no? Como animalitos, como becerritos sueltos completamente. Entonces ellos creen ser los dueños del mundo, ¿sí? Hay presidentes que uno sabe y los conoce que se creen los reyes, mejor dicho, más grandes que Dios, ¿no es cierto? Se creen los dioses. Y es impresionante porque como lo han tenido todo, entonces de por sí, más que estar buscando reconocimiento, es que ellos se sienten, o sea, su ego lo tienen inflado, su ego lo tienen por allá, mejor dicho, encumbrado. La otra situación de la sobreprotección también tiene que ver como generalmente es vengo yo como mamá salvadora del niño, entonces puede ser que esté en una situación difícil, como un pensamiento, una tarea, algo que tenga que hacer y entonces, ay pobrecito mi niño, está muy difícil esto, entonces venga yo le ayudo y termina el papá o la mamá haciendo las tareas y en esa sobreprotección pues él no se va a esforzar por terminar algo, entonces todo lo van a dejar ahí a medias, no persevera, no le da valor a las metas, porque pues es lógico, o sea, ¿para qué? Si yo siempre voy a encontrar a alguien que me va a salvar, que me va a terminar lo que estoy haciendo, y entonces claro, se van a presentar en dificultades cuando tengan que cumplir metas, porque si empiezan a tener dificultades serán niños y personas que en su momento dejarán a la mitad del camino alguna meta, algún propósito, alguna responsabilidad, ¿no? Y eso lo dice Santiago, que las personas de doble ánimo, está en capítulo 2 o 3, habla de las personas de doble ánimo. Entonces que empiezan una cosa y nunca la terminan, son inconstantes, o sea, de por sí en mi personalidad de igual manera hay una tendencia a empezar algo y no terminarlo. O sea, por eso yo me esfuerzo mucho y me vuelvo como obsesivo al principio de las cosas, porque sé que hay como esa tendencia en mí y por eso tengo que esforzarme, como bien lo plantea la palabra, que tenemos que ser esforzados y valientes, como lo dijo. Eso está en el 5º libro de la Biblia, Josué, que lo dijo: sean esforzados y valientes. De por sí, yo utilizo estrategias porque hay cosas que a mí me causan dificultad. Por ejemplo, en Rafa, yo soy desorganizado, pero al mismo tiempo soy organizado. Pero hay cosas que a mí me cuestan, hasta en el trabajo. Yo alguna vez le decía a un fraile, le decía: pero mire, es que yo intento y yo trato de tener organizado, pero al momentico todo se me desorganiza. O sea, ¿qué hago? Y organizo por un momento y otro momento. Hay unas partes que están desorganizadas y otras que están súper organizadas, ¿no? Hay momentos en que soy obsesivo con algunas cosas y meticuloso, pero en otras soy medio desorganizado y medio despistado. O sea, y yo le decía a él, yo sufro mucho, y fuera eso, porque yo manejaba institución, más o menos como unos 400 chicos más o menos, y unos 70, 30, 50 muchachos y unos 70, 80 empleados. A mí me tocaba dirigir esa institución, o sea, con todos los cargos, en una institución de menores infractores. Entonces, y un fraile me decía algo: Rafa, Dios te utiliza así como tú eres, solamente descansa en el Señor y aprende a moverte desde allí. Y aprendí a valerme de las personas, o sea, para bien, como aprender a trabajar en equipo y no tratar de sobresalir, sino reconocer el valor de los demás, y eso siempre lo he hecho, y reconocer siempre a los demás, no tratar de figurar o no tratar como de querer decir esto me pertenece, esto yo fui el que coloqué, esto yo fui el que hice, sino trato de reconocer siempre a los demás el esfuerzo y lo que ellos hacen. Incluso a veces me paso, ¿no es cierto?, en reconocer a los demás frente al hecho mismo de lo que hacen. A veces me como que pierdo, ¿no es cierto? Y me han pasado unos cacharros, decimos así en Colombia, unos cacharros, porque por estar en ese sentido, pues bendito sea mi Dios, me han sucedido cosas bien particulares. Pero volviendo, mi amor, el hecho de la perseverancia, ¿no es cierto? La personalidad de cada uno
también nos ayuda a no tener perseverancia. Mira, Rafa, que la perseverancia, y si ustedes se ponen a buscar en la palabra, la perseverancia va muy unida a la paciencia. O sea, que la persona sea paciente para mantenerse en una tarea, ¿sí? Precisamente es importantísimo eso, porque si tú eres una persona impulsiva, si tú eres una persona que quiere las cosas rápidas, entonces es lógico que tú vas fácilmente a desistir de algo. Entonces no hay perseverancia en ti. Entonces, una de las cosas que a veces uno dice, Señor, dame paciencia, y uno cree que le va a llegar así como por arte de magia la paciencia y que tú ya te vas a volver tranquilo, y no, precisamente es todo lo contrario. O sea, para que tú desarrolles la paciencia, se te van a presentar situaciones donde vas a tener que forzarte a controlarte, a mantener la calma, porque es así como tú vas realmente a desarrollar la paciencia. No es que, ya respiras hondo, cuentas hasta 10 y se acabó la situación. No. Tú debes realmente trabajar eso, y además de eso tienes que empezar a mirar, como lo decíamos al principio cuando se inicia este programa hermoso, tienes que empezar a mirar desde qué momento de tu vida empezaste a desesperarte. ¿En qué momento tú quisiste llamar esa atención? Tú quisiste, o sea, que las cosas se dieran ya, ¿sí? Y esas situaciones hay que sanarlas, porque es importante sanarlas. O sea, no podemos negar que si tú siembras una semillita y sale un arbolito y tú simplemente podas las ramas, tú crees que no va a retoñar. Resulta que va a retoñar, pero con más fuerzas. Precisamente, Rafa ahorita en estos tiempos ha estado muy juicioso con la parte del jardín, y pues la horticultura está empezando a fluir en su corazón. Y a mí me causa curiosidad un árbol que hay en el jardín de nosotros, porque ese árbol he visto que lo han cortado básicamente todo el follaje, todo, o sea, no han dejado absolutamente nada, solo queda un pedazo de tronco y la raíz. Y yo quedo asombrada porque pues es un árbol que al vecino de la parte de atrás pues no le agrada mucho, porque rápido se llena de hojas y demás, y pues es mayor de edad o sea, el señor de atrás es un señor ya mayor, y pues claro, a veces llegan las hojas y además nos toca estar muy pendiente de que no caigan hojas al lado de allá y cosas así. Entonces, precisamente a raíz de eso, hubo un momento en que pues en una de esas viajes que tuvimos, cuando llegamos vimos que el árbol estaba completamente... El tronco, un pedacito de tronco. Sí, solo un pedazo de tronco. Y ¿qué pasó con el árbol? ¿Por qué lo cortaron? Y para sorpresa de nosotros, menos de 2 meses. En 2 meses ya estaba alto, ya tenía un follaje muchísimo más grande que el que antes tenía. Y por más de que lo han tratado de cortar y cortar, antes se crece más el árbol. Y entonces es eso, o sea, mientras que nosotros no saquemos del corazón esas raíces que se sembraron cuando eran niños, pues es lógico, tú solamente estás podando el árbol y ese árbol va a volver a dar tu follaje y va a seguir otra vez en esa impulsividad, en ese afán, en ese quiero las cosas ya, quiero una situación, la otra, que sean rápidas, y no estás desarrollando realmente la paciencia. ¿Por qué? Porque no se está arrancando las raíces de la impaciencia, las raíces de esa imperseverancia, o sea, de no querer continuar haciendo algo que es necesario llevar hasta el final, ¿no? Y Moni, hay varias cosas que a mí me llaman la atención. Yo quiero hablar de la psicología con respecto a la perseverancia. Fíjate, me llama primero la atención desde nuestro testimonio cómo actualmente pues estamos en tantas emisoras a nivel latinoamericano, y cómo fue que empezamos, ¿no? O sea, me parece tan impresionante cómo fue que empezamos y lo que fue perseverante en ese tiempo. Uno cree que lo que uno hace nunca va a tener una repercusión y afectación, o sea, que el Señor reconoce tu esfuerzo. Tarde que temprano nosotros somos testigos de eso. ¿Cómo son los inicios de la emisora, Molly? Eso fue tremendo, ¿no? O sea, yo me acuerdo tanto que hice una propuesta, le dije al sacerdote donde yo trabajaba, le dije, padre,
¿por qué no montamos una emisora? Y entonces él se quedó mirándome y me dijo, pero eso es muy costoso y eso es muy difícil. Entonces, como no tenía económicamente una repercusión, ¿sí? Porque para mantener una emisora demanda una persona exclusiva para allí y una cantidad de equipos, y fuera de eso, pues pagar. O sea, la mano de obra, la persona, los equipos, otro tanto. Y de por sí, ¿qué impacto puede tener eso? Porque siempre nos hablaban de un concepto, ¿no? Inversión y ¿cómo era que decían ese concepto, Moni? Que se habla como en economía. O sea, gasto-beneficio. Sí, algo así, inversión-beneficio. Algo así, o sea, que lo que se invertía pues no tenía ningún beneficio en últimas, porque no iba a salir como ¿sí? Económicamente y como que socialmente tampoco. Entonces, bueno, dije, pero esto tan raro, pero tantos que impulsan las emisoras, y por qué no. Entonces me quedó esa espinita y le pregunté también, inclusive te pregunté a ti, a Dayani, ¿no? A mi hija, ¿y qué tal una emisora? Dayi ya estaba trabajando en la universidad haciendo programas de radio. Entonces en el semillero de la universidad, sí, con relación a la carrera de ella, sí. Claro, y entonces yo le dije a Dayi, yo voy a montar una emisora. Me dijo, papi, ¿cómo se te ocurre? Eso es muy difícil. Eso demanda una cantidad de cosas, la infraestructura es muy grande. Eso demanda un hosting, y empezó a hablarme a mí en hosting, y qué es un hosting. Yo no sabía que esas palabras a mí me causaban una dificultad, y sobre todo manejar consolas y manejar no sé qué equipos, que se necesitaba una cosa aquí, una cosa por allá, y que complique. Yo dije, pero bendito sea mi Dios. Y un muchacho entonces me dice después, así, en internet, cuando estaba el Facebook así hasta ahora como moviéndose. Tenía mucha fuerza. Sí, tenía mucha fuerza el Facebook en ese momento, ¿no? Y entonces me dijo alguien, oye, me gustaría, tú haces programas porque tú eres psicólogo, me gustaría que participaras en mi emisora. Y yo le dije, ¿mi emisora? ¿Y tú quién eres? Dijo, yo soy de Centroamérica, yo no me recuerdo el país, digamos que sea de México. No, aunque México no es centroamericano, es Norteamérica. Entonces me dijo, yo tengo una emisora. Y le dije, ¿cuántos años tienes? Digo, yo tengo 16 años. Dije, ¿qué? Dije 16 años y yo con 50 años. No tenía 50, tenía 49.5 años. Entonces dije, increíble pues que este muchacho me la llegue a ganar. ¿Cómo así que él monta emisora y yo no soy capaz de montar una emisora? Y a mí cuando me dicen no, es como si me impulsaran, como si fuera un cohete que le prende la mecha. ¿Sí o no, Moni? Sí. Fue impresionante. Y en ese momento me dediqué exclusivamente a montar esa emisora. Me demoré mucho tiempo. Fue impresionante todo lo que me demoré. O sea, estudiando. O sea, era día y noche obsesivo, estudiando. ¿Cómo era que se hacía una emisora? Por videos de YouTube. Empecé. Y fue curioso, y ya empecé con la emisora. Conseguí personas maravillosas que me estuvieron orientando, guiando. Inclusive conocí sacerdotes, conocí monjitas de otras comunidades, y fue un impresionante. O sea, al principio nos escuchaban tanto, Moni. Yo me sentía feliz cuando le llevé esa propuesta a los religiosos. Se quedaron todos admirados. Incluso hicieron un concurso de los mejores proyectos. Entonces yo hablé de la emisora Familia Amigoniana Radio. Se llamaba Familia Amigoniana Radio. Y me gané hasta ese concurso, ¿no, Moni? O sea, porque lo innovador, lo impulsivo que fue, lo novedoso en ese momento. Inclusive el superior de la comunidad decía que conocían más la emisora a nivel internacional que lo que conocían a los terciarios capuchinos, o sea, los franciscanos de la comunidad donde trabajábamos. Un reconocimiento muy bonito, pero como todo coco que sube, como palma de coco que sube. Como la palma que sube, el coco baja. Eso pasó. Lo que subió, bajó. ¿Sí ves? Como la espuma, ¿no es cierto? Sube espuma y se seca esa espuma. Y empezó, nadie nos escuchaba. Nadie. Y entonces yo le decía a Mónica, por favor, Moni, reunámonos a las 5 de la mañana. Todos los días nos reuníamos, ¿no es cierto, Moni? A hacer programas de radio. Y los grabábamos y los subíamos al programa. Y nadie nos escuchaba. Y Mónica me decía, ¿pero qué hacemos aquí, Rafa? Y yo, perseveremos, Moni, algún día. ¿Sabes qué era lo más hermoso de ese tiempo, Rafa? Que fue una temporada muy linda donde nos levantábamos a las 5 de la mañana. Precisamente lo que hablábamos era de la palabra. O sea, se hacía oración, se hacía estudio de la palabra. Los dos estábamos allí solamente hablando, esperando que alguna vez alguien escuchara o viera, que escuchara el programa.
Y nosotros hablábamos de la palabra en ese momento. Yo pienso que esas madrugadas, porque eran unas madrugadas, después de eso teníamos que salir corriendo para el trabajo. Y era un tiempo muy bonito, o sea, yo digo que era ese deseo que había en el corazón de poder transmitir lo que Dios hacía en nuestras vidas, aunque todavía no habíamos completado nuestro proceso realmente, todavía seguíamos con algunas luchas, pero hasta en eso el Señor mira, y esa es la fidelidad que el Señor mira de la perseverancia, porque fue un tiempo muy largo donde levantábamos a hacer como una especie de un devocionario temprano, y hablábamos de la palabra, orábamos, era muy bonito, tratábamos de enseñar, desde lo que aprendíamos de la palabra también para hacer nuestra labor, porque mucho era enfocado pues a todos los amigonianos, o sea, todas las personas que trabajan con menores infractores de la ley y jóvenes en dificultad. Entonces, como que esa perseverancia, nosotros simplemente mirábamos el micrófono, y la verdad es que yo no sé, a mí me pasaba, no sé si a Rafa también, la verdad nunca te he preguntado, pero uno se imaginaba que era cantidad de personas que te escuchaban. O sea, tú te imaginabas que eran muchísimas personas que te escuchaban a través de esa radio. Sí sabíamos que mucha gente de pronto nos decían alguna cuestión, pero en ese momento a las 5 de la mañana, después Rafa miraba y ni una sola alma. No, ni una sola alma, porque me lo mostraba en el programa que teníamos de radio, me mostraba cuántas personas estaban conectadas y ni una. Yo no le decía a Mónica, yo miraba ese computador así de soslayo, así como de ladito, y yo apenas me miraba a Mónica toda entusiasmada porque no sabías cuántas personas. Tú creías que había muchas personas, pero yo sabía que no había nadie. Y algún día fue muy chistoso, Moni. Ay, no, ese día Rafa, ese día Rafa, haga de cuenta, brincaba decimos aquí, en una pata. O sea, estaba súper feliz, y yo, ¿pero por qué está tan feliz? Y me dice, ¿por qué no se escuchó una persona? Una persona, mira, Moni, una persona. Y cuando me fui a dar cuenta, era nuestra hija. Pero fue, o sea, yo digo que fue ese deseo que había en el corazón de poder enseñar, de poder transmitir, de poder decir, Dios está en nuestra labor, porque sí es una labor que se requiere la presencia de Dios en la vida de nosotros, y fue ese querer dar a las personas. Así al principio no nos escucharon, pero el Señor fue moviendo como las estrategias en el corazón de Rafa. Y ese seguir ahí, dele, transmitiendo especialmente el mensaje de Dios, bueno, después da sus frutos. Yo digo que lo primero es no fallar a esa perseverancia, ¿no? Y ahí fue donde de alguna manera, aunque a Rafa a veces decía, no, Moni, pero esto no, y a veces yo era la que no, tampoco, pero como dice la palabra, o sea, mejor son dos que uno, porque recibe mejor paga, porque si uno se cae el otro lo levanta, porque si el uno tiene frío el otro le da calor. Y eso era lo que estaba sucediendo en nosotros en ese tiempo, donde a veces yo era la que no me quería levantar, entonces Rafa, Moni, vamos, hagámosle, y a veces era Rafa como desmotivado, no, vamos, hagámosle. Y así sucesivamente, y sin querer, todas esas grabaciones que se hicieron, después el Señor le da la estrategia a Rafa para que empiece a enviarlas a mucha gente, y la verdad sí, empezaron a escucharlas, y la sorpresa grande fue que ya en algún momento, después de tanto tiempo de perseverar, de querer dar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, llevar ese mensaje a los corazones, fue que se da la situación de que hay una respuesta de una emisora en alguna parte. En Uruguay, ¿no? La radio, se me olvidó el radio, bueno, allá en Uruguay. Y el asunto fue que ahí empiezan a escucharnos, pues nosotros seguíamos también de cualquier forma en nuestro proceso, porque nosotros seguíamos en el proceso. Yo digo que estábamos en los últimos tiempos de poder realmente el proceso donde yo muero a Rafa, donde ya cada uno tiene que asumir su postura delante de Dios,
Y yo digo que ese proceso se dio a la par que ese tiempo, precisamente porque era necesario que los dos nos enfrentáramos con Dios mismo, pudiéramos entregar las cosas que teníamos que entregar a Dios para que luego sí se pudiera dar el crecimiento que se dio, porque fue para ese momento en que se da el crecimiento de los dos y se abre básicamente el ministerio. Pero fue esa perseverancia de todas las mañanas, levantarnos y aún así del almuerzo. Yo me acuerdo que Rafa corría de su oficina porque vivíamos cerca a la casa y entonces se fijaba de que había que colocar algún mensaje y en la noche también llegábamos. Y nadie nos veía, nadie nos escuchaba. Eso era, pero sea como sea, se hicieron programas en la mañana y en la noche, porque en la noche entonces era los educadores, otros a las familias, otros, allí surge psicología cristiana de perdón y reconciliación. Bueno, se surgieron muchos programas. Levántate con Jesús. O sea, con las niñas hacíamos programas de radio, con las niñas privadas de la libertad, pero no de la felicidad. Tan lindo de programa. Sí. Reuníamos las niñas para que ellas contaran sus historias de vida y les sirviera a otras personas. Hacíamos muchas cosas lindas, pero nadie nos escuchaba. Ni nuestros compañeros de trabajo siquiera, ¿no? Yo siento que sí, ahí había alguien que nos escuchaba. Y era el Señor, Moni, y aquí es donde viene el punto fundamental. Fíjate, Él da las estrategias cuando uno es perseverante. O sea, cuando uno persevera, si uno no vea los frutos, Moni, porque nosotros no los vimos. Vimos inicialmente lo potencial que era esa emisora, la ofrecimos, pero nadie, al fin de cuentas todo era como la innovación, escoba nueva, barre bien, ¿no? Y al principio pues todo el mundo escuchaba, todo el mundo así como algo novedoso, el Rafa, no sé qué, si sé cuándo, pero ya después todos perdían el impulso. El interés, o sea, se desmotivaban, ya no. Y yo siento que eso pasa también y está pasando en la vida espiritual, o sea, muchos empiezan, oh, qué rico, mire, y se encuentran una respuesta inmediata, no, qué genial y todo el asunto, pero la verdad, Rafa, dentro de las cosas que uno tiene que empezar a mirar es que la vida en Dios es perseverar. Claro que sí, y es que es lógico, mira, ya para que no vayas a perder la línea. Los 10 leprosos solamente se vuelve uno. Muchos llamados, pocos escogidos. La viña, mira lo que dice la palabra, que ¿cómo dice la palabra? Que la mies es mucha y los obreros son pocos. O sea que de por sí los que perseveramos de una u otra forma no son muchos, Moni. O sea, de por sí uno debe darse el gusto de estar perseverando, que tal vez uno sea esa excepción, Moni, esa excepción. Mira que tiene que ver con que la vida en el Señor realmente es perseverar porque implica yo tengo que decidirme un cambio. Uno cree que no, sí, yo voy a cambiar porque Dios me ayudó en esto, y se emociona uno, pero no es porque se ve ese milagro, Rafa, que se debe perseverar, es porque hay que cambiar tantas cosas de la vida de uno. Estamos tan apegados a lo carnal, a lo material, que nos causa dificultad entender que hay que dejar de pensar de esa manera carnal y empezar a pensar de manera espiritual. Y es todo un proceso, es todo un cambio y hay que perseverar para que uno de verdad viva en lo espiritual. Es de la única manera que uno puede hacerlo, porque es que no es de un momentito, o sea, bueno, qué bendición para aquellos que sí, por un milagro del Señor, ellos cambian, el Señor cambia o sea, en un momentico determinado, el Señor nos cambia, el Señor, como que esos milagros sobrenaturales de esas personas que llevaban una vida tan terrible, tan de todo, y en un momento espectacular de entrega, como que cambiaran de la noche a la mañana, ¿sí? Eso es espectacular, pero la realidad de nuestra vida, la realidad de Dios, es que sí necesitamos perseverar para poder cambiar todo lo que nosotros somos, ¿sí? Es necesario cambiar todo lo que nosotros somos y para cambiar todo eso lo que nosotros somos
realmente se requiere tiempo, Rafa. Y constancia. Tiene amor. tiempo, oración, seguir luchando, pero no es luchar, y no es luchar contra tu esposo, no es luchar contra tus hijos, no es luchar contra tu jefe, no es luchar contra las circunstancias, no, es luchar contra ti mismo. Es luchar contra tu manera de pensar, es luchar contra tu forma de hacer las cosas, es luchar de que contigo en cuanto a que yo soy el que manejo todo, yo soy el que controlo todo, y no es así. Y esa lucha requiere dele. Pero mi amor, ahí es donde tú dices, entonces uno debería ser terco realmente. ¿En qué debería ser terco? Porque si uno se pone terco hay necios de necios. Pero la terquedad espiritual me parece que es muy sana en ese sentido. O sea, porque yo tengo un propósito. Por ejemplo, si yo me hubiese desmayado, desfallecido, no desmayado, desmayar es cuando no me caí, no, desfallecido. Pierdes el consciente. Yo, si me hubiese dejado llevar por todas las personas, la emisora fue la que nos llevó a viajar como misioneros. Fue a través de la emisora que nos dieron a conocer, Moni. Pero Rafa, o sea, el Señor, lo que te digo, no fui yo, o sea, sino que Dios empezó con un proceso y muchos obstáculos, muchísimos. Nadie nos escuchaba, muchos nos criticaban. ¿Para qué perseverar? ¿Para qué seguir? A veces me tocaba estar buscando a las personas y como jalarlas. Vengan, ayúdenme, vengan, hagan este programita. Venga, cuénteme algo. Entonces, de por sí yo con mi grabadorcita, pero un padre, por ejemplo, yo tengo todavía mi grabadorcita de hace 20 años, ¿no? Pues de 19. Tampoco. No, pero ahí mi grabadora es la que me regalaron, ¿no? Un sacerdote me dijo, tenga, mijo, para que le pueda ayudar. Su grabadora de periodista. Ahí la que tengo, y estamos precisamente grabando este programa. O sea, la grabadorcita de periodista, ahí la tengo. Y fue tan lindo porque fue muy hermoso cómo se dieron las cosas, las estrategias que tú dices, el Señor coloca, Moni. Cuando uno persevera en la parte espiritual, si uno persevera en estar en la santidad, el Señor tarde que temprano le da el premio a uno que uno se merece. Le pone esa corona linda. Porque ahorita vamos a hablar de Apocalipsis, Moni, de Apocalipsis 2, capítulo 2 y capítulo 3, de todo lo que habla en las iglesias y cuando uno persevera aquí lo que uno puede conseguir, porque ahí dice los premios que uno va a recibir tan hermosos. Y mira, Moni, que después se dieron la posibilidad de llamar a una emisora, nos llamaron de una emisora. Yo dije, Moni, nuestros programas son bonitos, mira, dijeron que son buenos, porque a veces uno no cree que lo que uno hace es bueno. Y después nos llamaron, Dios me dio otras estrategias, conseguí muchas correos electrónicos, yo mandé los programas, después a otras emisoras, y me fueron llamando, hasta tal punto pues que ahora estamos en muchas emisoras a nivel latinoamericano. Prácticamente de todos los países de Latinoamérica nos están transmitiendo. Inclusive por alguien me llama, me pareció tan curioso el año pasado, ¿no es cierto, Moni? Este año, ¿te acuerdas? Cuando nos llamaron de Washington, me sorprendió mucho. Me dijeron, hola, ¿cómo estás? Le dije, muy bien. Es que mira, nosotros transmitimos tus programas hace 2 años, 3 años. Dije, ¿verdad? 3 años ya llevan transmitiéndonos. Sí, y queremos que ustedes vengan aquí a Washington a dictar unas conferencias. ¿De verdad? Mónica, imagínate que nos transmiten en Washington. Y por ahí alguien me dijo, necesito que tú me orientes. Es que yo escuché un programa tuyo en la emisora. Dije, ¿en qué emisora? Dijo, en Chile. Dije, ¿en Chile? ¿Nos transmiten en Chile también? En muchos sitios tal vez nos transmiten, pero gracias a Dios no lo sabemos. Porque la obra de Dios, ¿no? Y eso nos ha llevado pues a estar en muchos sitios. ¿Esto qué importancia o qué ejemplo puede ser para las personas frente a la parte espiritual, frente a la familia, Moni? Uno cómo puede llevar esta perseverancia, por ejemplo, tu perseverancia, 15 años que yo tuve que sufrir contigo a tu lado, mi amor. No, perdón, me equivoqué. 15 años que tú tuviste que sufrir conmigo. Pero tú fuiste muy perseverante, Moni. Si tú no hubiese sido perseverante y hubiese seguido los consejos de todo el mundo, de mi familia, de tu familia, de amigos, o sea, de todo el mundo, ¿no? Porque en últimas nadie daba por nosotros absolutamente nada. Un loco, Rafa, desquiciado socialmente, o sea, no tan desquiciado, medio desquiciado. Bueno, menos mal que te conocen. Y entonces de por sí no, muy disperso. Con problemas hasta para la universidad, que no quería, desde el primer semestre no quería terminar.
hasta en 10º semestre, yo no quiero terminar esta carrera, yo ¿para qué estudio psicología? 15 días antes de graduarme, ¿te acuerdas de presentar la tesis? De presentar los exámenes. Y que no, que yo para qué estudio esto, yo no sirvo para psicólogo, esto no es mi carrera, yo soy para otras cosas diferentes, para matemáticas, conseguir negocios. Después de que termine la carrera, de igual manera también tratar de buscar negocios. Y el Señor, paciencia con el Rafa, y la perseverancia tuya, Moni. Mira lo que llevo a que seamos este momento, pues, que seamos unos misioneros, todo lindo, ¿no? Y con mi hija también de igual manera, con mi hijo, o sea, y nos ha dado cosas lindas. Por ejemplo, mira, o sea, lo que se dio hoy, por ejemplo, aquí en la casa, un momento de perdón muy bonito que personalmente me pareció muy lindo, porque nos ha dado un acercamiento en familia, nos ha dado cosas diferentes, cosas que antes no se daban, amor. O sea, pues mi hijo es hijo tuyo, o sea, para que las personas nos comprendan. Jonathan es hijo de mi esposa era madre soltera, y ya no lo es. Pero ahorita, por ejemplo, hoy, en estos días, se han dado unos momentos tan lindos, a pesar de que han habido algunas dificultades por bobadas, pero se han dado unos momentos que nunca los habíamos tenido, Moni. Y han sido unos momentos genuinos de perdón. O sea, unos momentos de acercamiento, de abrazo, de compartir. Ha sido tan lindo, ¿sí? Mira, siempre ha sido bonito. Nuestros hijos se han esmerado por estar más unidos. Ya no hay esa gritería que antes era, no podíamos vivir en armonía. Y es lo bonito de uno haber perseverado en el Señor, Moni. Y esto no es porque seamos nosotros misioneros o porque conozcamos del Señor, Moni. Porque en últimas, o sea, yo no puedo decir que yo soy un erudito como el padre Toro, por ejemplo, que es esa Biblia al derecho y al revés, no. Pero lo poquito que uno tenga, el Señor se vale de eso para uno empezar a hacerlo vida. Es que lo importante es eso, Rafa. O sea, lo importante es que podamos hacer vida a la palabra. O sea, nuestro Señor Jesús en nuestro corazón. Que eso es lo que nos hace falta a todos los seres humanos, los que nos decimos llamar hijos de Dios. Y hay que perseverar hasta para aprender la palabra. Porque es que, yo no sé, o sea, es como que el maligno nos puso a todos como esa pereza. Una pereza espiritual, como ay no, esto va a ser muy largo. Una desidia. Como, ay no, es que esto se demora. Y entonces todos quieren como la fórmula milagrosa para alcanzar las cosas ya. Y resulta que no es así. No es así porque la fidelidad implica precisamente dedicación, tiempo, esfuerzo, no desmayar, ante la dificultad mantenerse firme, antes en buscar otras estrategias, antes estar, o sea, querer mantener allí, encontrar otros caminos, otras formas de hacer las cosas. Eso es la fidelidad básicamente. Y la fidelidad, en pocas palabras, va amarrada también a la perseverancia, Rafa. Entonces, o sea, ¿qué nos pasa a las mujeres que tenemos dificultad con los esposos en un momento determinado? Entonces, somos perseverantes y luchamos por aquí y luchamos por allá, pero con estrategias incorrectas. Las estrategias incorrectas. Pero no buscamos realmente mantenernos en Dios. No buscamos realmente amar a Dios para que Él nos mantenga en ese camino, para que Él traiga las respuestas. No nos mantenemos allí, o sea, lo tomamos como si fuera el Dios que viene, apaga el incendio, calma a la gente, aplaca las situaciones y ya. Y así no es Dios. Dios espera que nosotros realmente estemos con Él. Yo no me imagino a nuestro Señor Jesucristo que haya empezado en el Getsemaní y resulta que orando y bueno, y sí Señor, y entonces apenas empieza a ver que lo azotan, que la corona de espinas y después se imagine con la espalda toda llagada, todo débil y todo. No, Señor, esto está muy duro, yo más bien no sigo, Señor, escoge a otro que llegue hasta la cruz. Imagínate si Jesús hubiese hecho eso, o sea, realmente en dónde estaríamos. Y Jesús sí tenía una meta, su meta era morir. Nosotros, nuestras metas es alcanzar victorias y ni siquiera alcanzar victorias estamos haciendo. Esa es una verdad. ¿Por qué? Porque no nos queremos desacomodar. Estamos tan cómodos, estamos con una pereza espiritual tan grande
que es impresionante. O sea, la pereza no nos deja perseverar, la pereza no nos desacomoda, la pereza hace que nosotros nos durmamos, y entonces estábamos ahí, queremos que todo nos llegue así como del cielo, y no, eso no se puede, hay que luchar. Hay que uno dar el primer paso, Moni, y porque ahí viene precisamente lo espiritual, y lo que dice Apocalipsis, por ejemplo, cuando se habla de la iglesia de Éfeso. En Éfeso nos dice precisamente que el que venciere, el que llegue hasta el final, le dará, de verdad dice, cada uno tenga, el que tenga oídos que escuche, a los que salgan vencedores les daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, del árbol de la vida, y esa es una iglesia. Y si tú ves después a las otras iglesias, siempre nos está dando un regalo maravilloso. Si te das cuenta, por ejemplo, no sé si tú tienes ahí, Moni, para que nos leas, por ejemplo, al que salga vencedor, ¿qué más nos dará? O sea, la iglesia de Éfeso le dice, al vencedor le daré de comer el árbol de la vida. Y mira que es casi lo mismo que dice en Santiago 1:12, que acabé de leer. Y dice, al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y a Esmirna, ¿qué le dice, por ejemplo, a Esmirna al que salga vencedor? Al vencedor no tiene nada que temer de la segunda muerte. La segunda muerte es esta muerte física. No tiene nada que temer porque vamos a estar delante de la presencia de Dios. A la iglesia de Pérgamo le dice. O sea, pero cuando hablamos de las iglesias nos está diciendo a nosotros. Sí, claro, porque es que cada una de estas iglesias muestra las condiciones, características que nosotros tenemos. Exactamente, que en lo que estamos fallando. Entonces, la iglesia de Pérgamo le dice, al vencedor le daré un maná misterioso, le daré también una piedra blanca con un nombre nuevo grabado en ella que solo conoce el que lo recibe. Mónica, yo quisiera que hiciéramos un ejercicio. Ahorita sigue leyendo. Me gustaría a los que nos escuchan que se fueran a Apocalipsis capítulo 2 y 3, léanselo de las iglesias y se darán cuenta que una de esas iglesias es la característica propia de lo que ellos son. Y pueden ser hasta 2 iglesias, Rafa, porque a veces hay situaciones que se están combinando en nuestro corazón y está uno cayendo en 2 situaciones diferentes y que es necesario trabajar. Y por tanto, si tú vas al final, eso es lo que tú vas a recibir si tú sales vencedor de esa situación que tienes allí. ¿Qué más sigue? Esta es a la iglesia de Tiatira. Le dice lo siguiente. Se me perdió. Al que venza y se mantenga en mis caminos hasta el fin, le daré poder sobre las naciones. Otra vez, qué pena. ¿Y se mantenga qué? Y se mantenga en mis caminos hasta el fin. ¿Y qué quiere decir eso? Que tiene que perseverar, que tiene que realmente estar amando a Dios, que debe conocer la palabra, que debe conocer sus principios, que debe conocer sus mandamientos, sus ordenanzas, sus preceptos, hacerlos vida en ellos. Porque lo que me pasó mucho tiempo, Rafa, o sea, eso es algo que yo sí hablo mucho. ¿Por qué razón? Porque fácilmente el enemigo nos engaña. Nosotros creemos que por ir a la iglesia, por cumplir, que porque yo no hago esto, no hago aquello, no rezo tantas novenas, hago tantos rosarios, etcétera, etcétera, yo estoy perfecta, yo soy santa. Y no se permite ni siquiera el diálogo, ¿no es cierto? Porque siento que todo ya me la sé, que me sé al derecho y al revés, entonces ya no necesito, ya soy materia terminada. No, y además de eso, y si estudias la palabra, imagínate, te sabes la palabra al derecho y al revés y hasta das cátedra de la palabra, porque eso me pasaba. Pero una cosa es que yo sé en la mente y otra cosa es que yo vivo en mi corazón. Y yo tuve que entender eso, y ahí es lo más tremendo, porque es lo que Jesús nos invita a decir, que tenemos que morir a nosotros mismos, porque tenemos un ego tan alto, un ego tan arriba del Señor, que creemos que somos más grandes que el Señor, y estamos muy equivocados. Eso se llama religiosidad, eso se llama ser un cumplidor, pero eso no se llama ser un hijo de Dios que vive la presencia de Dios. Sigamos. Entonces, este es en el capítulo 2, vamos en el capítulo 3. Sí. Y lo que dice también, por ejemplo, a Sardis. A la iglesia de Sardis dice: el vencedor
vestirá de blanco. Oh. Nunca borraré su nombre del libro de la vida, sino que proclamaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. ¿Te imaginas tú que mi Jesús sea el que nos lleve y nos diga, mira, es que te presento a Mónica? Uf, tremendo, espectacular. Te presento a Mónica, te presento por ejemplo a Viviana, tu hermanita linda, que ha sido una guerrera también. El testimonio de Viviana, algún día vamos a compartir el testimonio de Viviana, tu hermana, de que eso sí es perseverancia. Eso sí es entrega, de verdad que sí, ahí sí, mis respetos porque es mi hermana mayor y de verdad que mis respetos porque ella me ha asombrado con las cosas que ha hecho. Bueno, viene el mensaje de Filadelfia, ¿cierto? Sí, Iglesia de Filadelfia, muchos se identifican con Filadelfia, pero lo que él dice, pero bueno, dice, al vencedor lo pondré como columna en el templo de mi Dios, de donde nadie lo sacará. Grabaré en él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad que baja del cielo, la nueva Jerusalén que viene de Dios y mi nombre nuevo. O sea, que qué dicha, te imagines esa dicha y esa alegría que tendrás, pero en Filadelfia se habla de algo. Perdiste el primer amor. Te digo algo a ti, oh esa iglesia. Si tú te identificas con eso y te sientes contento con eso, ay, pero ¿qué has perdido? Has sido tan... Mira, lo que hablamos de la perseverancia. A la iglesia de Filadelfia le dice, es que tú perdiste ese impulso que tenías, ese amor que tenías por estar buscando el amor humano, ese amor simplemente pasajero. Pero sí. Y viene la iglesia de la Odisea y dice... Esa es fuertísima. Y le dice, al vencedor lo sentaré junto a mí, en mi trono. Del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. Alabado sea el Señor. O sea que, según lo que tú consigas, según las coronas que tú consigas, o sea, la copa del vencedor que tú consigas, también nos refleja cómo estamos en el corazón. O sea, realmente qué hemos dejado de hacer. Y que el Señor quiere que nosotros realmente busquemos, pero tenemos que ser perseverantes. ¿Qué dice Pablo, por ejemplo, con lo que esta es una carrera? Sí. Que esta es la buena carrera, que esta es la buena batalla, Moni, porque Pablo nos habla sobre eso. Y Pablo siempre decía, no se pongan a mirar las cosas del mundo, miren las cosas eternas, no se pongan a quedarse aquí simplemente mirando lo que aquí está. Pablo, por ejemplo, en Romanos, léete Romanos capítulo 8, que es lindísimo, léete capítulo 12 de Romanos, los primeros versículos, dice, cambia, no vivas ya según esos criterios del tiempo presente, lamentándote, nadie te quiere, todos me odian, quiero comer un gusanito, es que yo estoy buscando el amor, el afecto del hombre, sino que cambie esa manera de pensar para que puedas comprender cuál es la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que dice Pablo con respecto a esa verdadera pelea, Moni? Dice, he peleado la buena batalla. Oh, he peleado. He terminado la carrera, he guardado la fe. Qué lindo, mira, para concluir este programa. Si te das cuenta, nuevamente repítelo para que no lo aprendamos. ¿En dónde está eso? Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Qué lindo. Entonces, Moni, creo que el mensaje de hoy es de mucha esperanza, sobre todo en tiempos de desesperanza. Es de mucha fe, es de mucho entusiasmo, por favor, si tú estás escuchando este programa es porque Dios te colocó para que escucharas, a pesar de que hubo en este momento, yo sí lo siento, Moni, bulla alrededor. O sea, allí las personas tenían muchos ruidos, el televisor prendido, los hijos por aquí, el ruido de que mañana tengo que hacer algo, de que mañana tengo que hacer lo otro, que es que no me han dado una cosa, es que no tenemos la otra, o sea, los miedos y el ruido que hay alrededor. Pero creo que hoy el Señor fue muy claro y nos motivó. Hoy más que regañarnos, nos arandeó un poquito, nos movió esa estructura como a Zaqueo, ¿no es cierto? Esa canción de Zaqueo me parece linda, mueve esa estructura, Señor, mueve esa estructura para que yo sea una persona perseverante, donde tú creas que no hay sino solamente desierto. Ay, mi hijo, diría mi papá, mi hijito, no te me confundas, porque allí es donde más beneficios vas a obtener, porque si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba. Tendrás que pasar por el fuego, porque después de eso
te verá así todo triunfante. Oh hija de Sión, tú que duermes, levántate, oh hija de Sión. Deja de estar allí en la penumbra y en la oscuridad. Es hora de que perseveres, independientemente si algún día te tocó una o dos personas en tu vida. No te preocupes, algún día llegarán. ¿Sí? No importa si no viste aquí en la tierra, tranquila, que en el cielo vas a ver el fruto. Y a nosotros que nos interesa este mundo, si al fin de cuentas este mundo se va a morir, como decían nuestros abuelos, ¿no es cierto? Esta carne que se comerán los gusanos, ¿no es cierto? Así decían. Al fin de cuentas esto es pasajero, pero qué precioso tener siempre nuestra mirada en lo eterno. Y al tener la mirada en lo eterno, fácilmente tú rompes tus esquemas y eres capaz de bajar la guardia, sacar la bandera blanca y decir: yo no puedo, Señor, eres tú y me quiero comportar como tú te comportas. Vamos a orar, mi amor, para terminar este momento. Padre Santo, hoy te damos gracias por tu mensaje, gracias porque para estos tiempos de dificultad, para estos tiempos donde a veces nos desesperamos, donde no queremos ya continuar, donde queremos, como los boxeadores, tirar la toalla y salir corriendo, Señor. Tú vienes, Señor, a traernos una palabra de esperanza. Tú vienes a traernos una palabra de fe, una palabra que nos invita a mantenernos firmes. Tú nos estás diciendo que tú estás aquí con nosotros. Tú nos estás diciendo que tú nos sigues acompañando, que a pesar de ese momento difícil, doloroso, triste, de ese momento donde te has sentido traicionado, juzgado, acusado, señalado, tú estás aquí, a nuestro lado. Tú sigues pendiente de nosotros y no nos abandonas. Gracias, Señor. Gracias por ese amor que nos mantienes. Gracias porque sabemos que no somos dignos de tanta bendición, pero no importa, para ti siempre estás ahí. Perdónanos por nuestra inconstancia, perdónanos por nuestra infidelidad, perdónanos por fallarte tanto, por realmente desistir tanto del camino que tú nos estás mostrando. Por favor, ayúdanos a mantenernos junto a ti. Tómanos de tu mano, amado Rey. Tómanos de tu mano y haznos caminar junto a ti como ese niño, esa niña pequeña tomada de la mano de su papá y que no se zafa porque se siente feliz caminando, hablando, jugando. Señor, que así nos podamos sentir nosotros contigo, Dios. Te damos gracias por tu acompañamiento. Te damos gracias, Señor misericordioso, porque estás aquí con nosotros. Te damos gracias porque hoy nos estás dando una palabra de respuesta a esa inquietud que teníamos en el corazón. Gracias, Señor, porque estamos escuchando que estás con nosotros. Gracias, Rey, porque no nos abandonas. Danos la fuerza, Señor. Danos la fuerza para que no desmayemos. Damos la fuerza para que no abandonemos, Señor, las cosas. Danos la fuerza, Señor, para persistir, para que perseveremos, Señor. Danos la fuerza porque tú conoces, por medio de tu Hijo, conoces esta batalla, Señor, que no es tan sencilla, que no es tan fácil. Él pudo saber, tu Hijo amado, pudo saber realmente lo que nosotros vivimos, Señor, y que por causa del pecado en que vivimos, Señor, nos ha causado tanta dificultad mantenernos firmes, Señor. Por favor, Padre, mantente cerca de nosotros siempre. Pon esos ángeles a ayudarnos, Señor, a que no nos dejen caer completamente y nos den la mano para levantarnos. Gracias, papá. Gracias por tu gran amor. Gracias por la esperanza que nos das. Gracias porque nos damos cuenta que sí estás con nosotros en estos momentos, Señor. Danos la posibilidad, Dios, de sentir tu abrazo ahora. Y en este momento, Padre, derrama ese manto de consuelo a
cada uno de nuestros corazones, Señor. Date la oportunidad ahora, tú que estás escuchando, de sentir ese niño que llevas dentro de ti y sentir ese papá que te carga, que te hace sentar en sus rodillas, que te abraza como un bebé, que hace que tu cabeza se recueste sobre su pecho. Déjate abrazar en este mismo momento por Él, porque te está diciendo que Él está contigo. Papá está con cada uno de nosotros. Nos está cobijando en un abrazo tierno, amoroso, en un abrazo que nos consuela, que nos da fuerzas, que sana nuestras heridas. En este momento es Papá Dios diciendo: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo estaré hasta el fin contigo. Mantente firme, no te sueltes de mi mano, camina junto a mí y yo te mostraré el camino. No te sueltes de mi mano y en mí encontrarás descanso. No te sueltes de mi mano y te llevaré por esos verdes prados para que puedas deleitarte en las cosas lindas que tengo para ti. Es Papá Dios abrazándote en este mismo momento. Es Papá Dios en este mismo consintiéndote como su hija, su hijo preferido. Es Papá Dios en este momento trayendo paz. Siente la paz que Papá trae a través de su protección. Siente la paz que Papá Dios trae a través de su abrazo para ti. Siente cómo te llena de fuerzas. Siente cómo el Señor ahora te está restaurando, dándote nueva vitalidad, nueva esperanza, esa alegría que necesitas. Siente cómo el Papá Dios está con nosotros y nos regala de su presencia a través de su Espíritu Santo, para que tengas la fuerza, para que sigas adelante, para que no desmayes, para que encuentres más fácilmente el camino cada vez, para que si entras en la presencia de Él y lees de su palabra, la entiendas ahora cada vez más, porque el Señor se está acercando cada vez más a nuestro corazón, a nuestra vida, porque Papá Dios nos ama. Llénate de la presencia de nuestro Rey y dale la oportunidad de decir: gracias, Papá. Gracias, Papá. Gracias por estar aquí. Gracias por abrazarme. Gracias, Papá, por llenarme de tu presencia. Gracias por traerme paz ahora. Gracias, Señor, porque me siento renovado, porque tengo unas nuevas fuerzas, Señor, para continuar, porque me has llenado de esperanza. Gracias, Papá. Gracias por tu palabra, Señor. Para ti la honra y la gloria, Papá, para ti, porque siempre estás junto a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, la alabanza y la gloria para ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén.